Buenas tardes, soy Hatsiri Gaitán del Laboratorio de Fisiología Humana y quiero hacer mi presentación para este simposio de Ciencias de la Salud. Para nosotros es muy importante participar en el simposio porque es una manera de mantener a nuestra comunidad aún dentro de estos tiempos difíciles. De manera que empezaré con nuestra presentación. Esta presentación la titulamos Regulación funcional cardiovascular y respiratoria del ser humano. Los profesores que componemos el laboratorio somos el doctor Ramón González Camarena y su servidora, la doctora Mercedes Hatsiri Gaitán González. El doctor González Camarena es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, él es médico y es una estancia en La Joya haciendo investigación sobre fisiología de la altitud. Tiene un doctorado en ciencias biológicas de la UAM con un proyecto titulado Respuesta autonómica durante el ejercicio estático y dinámico, evaluación del análisis de variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Es profesor en la UAM desde 1974 y ha dado clases relacionadas con bioquímica, fisiología humana, física médica, ha dirigido más de 35 tesis de posgrado. Además, es colaborador y autor en casi 100 artículos de investigación en revistas nacionales e internacionales y ha escrito 6 capítulos de libros. Sus principales intereses son sobre fisiología humana, sonidos respiratorios, interacciones fisiológicas, procesamiento digital de señales, instrumentación médica. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y estamos en el cuerpo académico de procesamiento digital de señales e imágenes biomédicas con nombramiento PROMEP. Su servidora, la doctora Hatsiri Gaitán González, es profesora de la UAM desde 1989, principalmente en UEAs relacionadas con ingeniería clínica, procesamiento de señales, métodos de investigación, modelado, bioestadística y biomatemáticas en las licenciaturas de CBS y CBI y en posgrado. He dirigido 9 tesis de posgrado ya concluidas, soy egresada de la licenciatura y maestría en ingeniería biomédica y en el doctorado de ciencias biológicas y de la salud, con la tesis Relación de la modulación del sistema nervioso autónomo con concentración de hemoglobina materna a lo largo del embarazo. He colaborado y soy autora de más de 45 artículos de investigación y del libro y la ingeniería biomédica y el sector salud. Mis principales intereses de investigación están relacionados con la fisiología humana, el procesamiento digital de señales, el modelado fisiológico, la estadística y las matemáticas aplicadas. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y estoy en el mismo cuerpo académico de procesamiento digital de señales e imágenes biomédicas junto con profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y tengo también nombramiento PROME. Bien, los objetivos de nuestro laboratorio son generar conocimiento sobre la regulación funcional del ser humano, residente de la altitud, dado que nosotros nos encontramos viviendo en altitud media, y proponer indicadores de bienestar. Estos indicadores, la idea es generarlos a través de la evaluación de variables fisiológicas de los sistemas de control y sistemas homeostáticos, y lo hacemos tanto en sujetos sanos como en sujetos enfermos. De esta manera, tratamos de desarrollar y emplear técnicas de medición no invasiva de procesamiento y modelado de señales fisiológicas para lograr estos fines. Dentro del ámbito de la docencia, participamos en la formación integral de alumnos de licenciatura y posgrado, acercándolos al pensamiento científico y destacando su compromiso social y ético. Y en la difusión hacemos sobre los logros científicos y tecnológicos en foros académicos y especializados y no especializados, pensando en impulsar que los resultados de las investigaciones fisiológicas se lleven al campo de la práctica clínica, así como el trabajo interactivo e interdisciplinario con grupos diversos de investigación a través de la formación de redes académicas. Este es un esquema de las principales áreas en las cuales trabajamos nuestra investigación. Y estamos por un lado con la respuesta funcional a estímulos o condiciones específicas. Por otro lado, tenemos la vigilancia electrónica materno, infantil y fetal y finalmente la acústica respiratoria. Todos estos áreas en las cuales vamos desarrollando nuestros proyectos de investigación, las hacemos en colaboración con distintas instituciones, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Cardiología, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con el Centro de Investigación Materno-Infantil
del Grupo de Estudios al Nacimiento y con el Instituto Nacional de Perinatología, también con el Instituto Nacional de Pediatría. Adicionalmente, todos nuestros proyectos los trabajamos en forma conjunta con el Departamento de Ingeniería Eléctrica de aquí mismo, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y todos estos proyectos los hacemos como en una forma totalmente colaborativa. Buscamos la multi, la inter y la transdisciplina para lograr los objetivos que estamos persiguiendo. Y además, esta colaboración nos permite buscar que los resultados que obtengamos sean aplicados dentro de la práctica clínica. En un esquema muy general de algunas de las variables que hacemos, para que vean después más o menos de qué es lo que vamos hablando, nosotros estamos revisando cuestiones que tienen que ver con la variabilidad de las señales fisiológicas. En general vamos a pensar, por ejemplo, que el sistema nervioso autónomo va a modular las variaciones latido a latido, por ejemplo, de la frecuencia cardíaca o de la presión arterial o de otras variables. Pero en particular voy a hablar ahorita inicialmente de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial. Entonces tengo esta modulación de las variaciones latido a latido. La frecuencia cardíaca no es un valor constante, está cambiando continuamente para adaptarse a las distintas condiciones del medio e internas y generar respuestas a ellas. Entonces, yo puedo tener variaciones, estas variaciones en el periodo cardíaco y en la presión arterial. Estas dos variaciones están relacionadas a través del barorreflejo. En el caso del periodo cardíaco, hay que considerar dos componentes en frecuencia. Las variaciones, aquí vemos un ejemplo de las variaciones del periodo cardíaco. Si se fijan, hay variaciones que son más rápidas, oscilan más rápidamente y otras que son un poco más lentas. Entonces, estas variaciones rápidas son lo que llamamos el componente de alta frecuencia y las variaciones más lentas son lo que llamamos el componente de baja frecuencia. Entonces, aquí consideramos ambos componentes, el de alta frecuencia y el de baja frecuencia, y este componente de alta frecuencia en particular se ha relacionado con la respiración. Si se fijan aquí, esta es la señal respiratoria, cada subida y bajada es una respiración, y si pueden ver estas oscilaciones rápidas de la señal del periodo cardíaco, pues tienen una relación con las oscilaciones de la respiración. Entonces, este componente de alta frecuencia se ha relacionado con la respiración a través de la arritmia sinusal respiratoria, que se considera que es una respuesta vagal del sistema nervioso autónomo. Entonces, así, evaluar este componente de alta frecuencia, que es en un espectrograma, es este azulito que vemos aquí en un periodograma, al evaluar esto, nosotros estamos viendo, haciendo una evaluación de la respuesta vagal del sistema nervioso autónomo sobre el periodo cardíaco. Por otro lado, si vemos el componente de alta frecuencia, este se ha relacionado tanto con la respuesta simpática como con la respuesta vagal. Este es este rojo que se ve aquí dibujado. Y bueno, la altura de estos dos, qué tanto hay una mayor modulación de alta frecuencia o de baja frecuencia, nos dan información de cómo se está comportando el sistema. Esto es sobre el periodo cardíaco, pero tenemos otra señal que estudiamos también. En forma continua y no invasiva, hacemos mediciones de la presión arterial. Estas oscilaciones que ven aquí son oscilaciones de la presión sistólica. Tenemos cambios latido a latido, así como los teníamos del periodo cardíaco, también los tenemos de la presión sistólica. Si se fijan, también hay ciertas oscilaciones de alta frecuencia que están relacionadas con la respiración también, pero nos enfocamos, en este caso, en este diagrama, está enfocado a el componente de baja frecuencia, que se ha considerado que se asocia con una respuesta simpática vasomotora. Entonces podemos ver que al evaluar las oscilaciones de señales que podemos adquirir en forma no invasiva a través de colocar electrodos en la superficie de la piel o sensores, en el caso de la presión arterial, lo colocamos en los dedos de la mano, podemos obtener señales que nos permiten determinar las variaciones de estas variables fisiológicas y poder evaluar a través de ellas, mediante ciertos índices, las respuestas autonómicas. Y esto lo podemos hacer en distintas condiciones, en distintos momentos, a personas con distintos padecimientos para tratar de ver cómo se están relacionando, por un lado, las variables unas con otras
a la respiración a través de la arritmia sinusal respiratoria con el periodo cardíaco, o a través del barorreflejo, el periodo cardíaco y la presión arterial, o en forma contraria los cambios mecánicos, y poder ver cómo son estas interacciones entre variables y determinar índices que nos hablen sobre el bienestar de la persona. Entonces, en condiciones ya específicas, estas evaluaciones las hemos hecho para estímulos o condiciones particulares. Por ejemplo, en el ejercicio isométrico, en el ejercicio dinámico, ver el acoplamiento cardiorrespiratorio, por un lado. Por otro lado, tenemos siempre, es como una esfera que nos envuelve a todos, aquí está aquí abajo, pero en realidad, como toda la experimentación la hacemos en la Ciudad de México, tenemos el elemento de la altitud media. Tenemos en investigaciones con el Instituto Nacional de Cardiología, evaluamos el estímulo ortostático, que es cambiar de una posición horizontal a una posición vertical al sujeto en una forma pasiva, es decir, el sujeto no tiene que hacer nada para levantarse, y entonces evaluar cuál es esa respuesta. Es un estímulo fisiológico muy importante que genera toda una respuesta cardiovascular y una respuesta autonómica y por lo tanto del resto de los sistemas para poder contestar a este estímulo ortostático. Ha habido dentro de evaluaciones de fibrilación auricular y retos farmacológicos. Este estímulo ortostático en particular lo hemos estudiado mucho, sobre todo en pacientes o en sujetos que tienen síndrome vasovagal. También en sujetos sanos, pero también en sujetos que tienen esta condición en la cual este estímulo les puede provocar una respuesta inadecuada que no permita mantener el sistema y la presión en una forma correcta, por lo cual pueden sentir mareos, etcétera, y la evaluación de estos mecanismos a través de ese estímulo y de estos mecanismos nos permiten ver más qué es lo que está sucediendo con estos pacientes. Por otro lado, con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias también estamos evaluando ejercicio, qué es lo que sucede en enfermedades pulmonares intersticiales y la mortalidad por enfermedades respiratorias. Estos son distintos estudios que hemos estado haciendo o que estamos realizando o que hay la intención de realizar en distintos momentos y con distintas instituciones. En particular, hay algunos proyectos sobre los cuales podríamos listar algunos de ellos sobre los que estamos interesados, que es, por ejemplo, generar un sistema completo de obtención de señales y monitoreo de lo que llamamos el espacio autonómico cardíaco. Es decir, considerar que yo tengo variables autonómicas que podría considerar algunos indicadores del comportamiento simpático y otros indicadores del comportamiento parasimpático y poderlos representar en un espacio donde un plano, en donde un tercer vector, una tercera variable sería el tiempo, y de esa manera yo generaría un espacio, un mapa en el cual veo cómo se está comportando el sistema nervioso autónomo. Otro proyecto sería ver el tiempo de propagación de la onda de pulso en segmentos arteriales. La onda de pulso, el corazón en el momento en que manda la sangre, genera una onda de pulso que se va a transmitir a lo largo de nuestras arterias y entonces poder verla, no solamente, que es lo más común, verla de la parte central, evaluarla en la parte central, sino poderla evaluar en distintos segmentos para ver el comportamiento vascular. Modelo de interacción cardiovascular y respiratoria, en la cual veamos cómo se relacionan estas variables cardiovasculares y respiratorias a partir de modelos específicos, la comparación del espacio autonómico cardíaco y el cardiovascular. En este caso, el primero que les comenté es el espacio autonómico cardíaco, pero podríamos generar un espacio similar cardiovascular y compararlos entre ellos. No solo la respuesta sobre el corazón, sino la respuesta también vascular. Por otro lado, tenemos el análisis de los mapas de Poincaré evolutivos. Los mapas de Poincaré para el periodo cardíaco son gráficos en los cuales se grafica una variable, que es el periodo cardíaco, contra esa misma variable en el siguiente momento, en el siguiente latido. Y entonces se generan nubes de puntos que de acuerdo a su distribución nos pueden dar información sobre el comportamiento que está teniendo el sistema. Sin embargo, estos son estáticos, son como un resumen de lo que sucede en un intervalo de tiempo. Perdón, los evolutivos, la idea es que el tiempo vaya
jugando un papel, ir viendo cómo va cambiando esto en condiciones que son cambiantes. Por otro lado, tenemos los análisis de interacciones cardiovasculares y respiratorias, no lineales y variantes en el tiempo. Es decir, esto es parecido a esta parte de los modelos, pero ahora considerando que tenemos cuestiones que cambian en el tiempo, como decíamos, hay muchos fenómenos que van a cambiar en el tiempo, que el interés es ver justamente esta respuesta durante la transición. Y por otro lado, ver las parte no lineal. La mayoría de los modelos que utilizamos son modelos lineales y aquí es ver cuestiones no lineales que nos pueden llevar a otras interpretaciones. Fluctuaciones de la frecuencia cardíaca y aceleración en 3D, ver cómo cambios en las aceleraciones pueden generar cambios en las fluctuaciones de la frecuencia cardíaca, fluctuaciones cardiovasculares en enfermedades respiratorias, en distintos padecimientos respiratorios, ver qué es, cómo se está comportando el sistema cardiovascular y sus interacciones con la parte respiratoria, la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, perdón, el sistema de procesamiento, genera un sistema de procesamiento de señales cardiovasculares y de su variabilidad completo. Ahorita tenemos distintos elementos, pero integrarlos todos en uno solo que nos permite evaluar tanto en condiciones extrauterinas, el electrocardiograma, la presión arterial, el pulso, el fonocardiograma, la respiración y la variabilidad cardiovascular, fetales, el electrocardiograma abdominal, la respiración, el fonocardiograma y el Doppler, y cambios en el tiempo y frecuencia de estas señales. Por otro lado, tenemos el grupo de proyectos que tienen que ver con la vigilancia materno-infantil y fetal. Estos proyectos los hemos estado desarrollando principalmente con el Instituto Nacional de Perinatología y también lo hicimos con el Centro de Investigación Materno-Infantil del Grupo de Estudios al Nacimiento. Hay algo de valoración dentro del Instituto Nacional de Pediatría, sobre todo ya de los niños. Con estos dos trabajamos sobre todo la parte materno-fetal y la parte infantil se ha trabajado en el Instituto Nacional de Pediatría. Entonces, en este caso, la idea es generar conocimiento sobre el desarrollo perinatal para contribuir a los esquemas de vigilancia materno-fetal e infantil dentro de la perspectiva de la ingeniería biomédica y de la fisiología y poder generar indicadores de bienestar, marcadores de cuestiones que puedan aumentar la probabilidad de tener complicaciones, ver cómo es el comportamiento fisiológico de todos ellos y poder generar respuestas que pueden ayudar a la parte clínica. Tenemos por un lado que todo parte de obtener el electrocardiograma materno y fetal. El electrocardiograma abdominal en el abdomen de la madre se obtiene y de ahí separamos el electrocardiograma materno y el electrocardiograma fetal para estudiarlos los dos, a partir de esos dos, estudiar el periodo cardíaco materno y el periodo cardíaco fetal y poder hacer todas las evaluaciones del sistema nervioso autónomo, como lo platicamos anteriormente. De aquí podemos evaluar cómo son las adaptaciones cardiovasculares, tanto el del embarazo, en el caso de la madre, por toda la respuesta fisiológica que va apareciendo durante todo el desarrollo del embarazo, normal o patológico, y por otro lado también en el caso fetal, dados todos los cambios que van produciéndose en el desarrollo fetal a lo largo del embarazo. Tenemos varias patologías que hemos estado estudiando, como la restricción del crecimiento intrauterino, los problemas hipertensivos del embarazo, en especial la preeclampsia, sin desentender las otras, la diabetes gestacional y el síndrome de ovario poliquístico. También hemos tenido hacemos estudios de arritmia respiratoria fetal. Esta adaptación de esta respuesta a la respiración, dentro de la respiración de la que hablamos al principio, ver cómo está sucediendo en los fetos y cómo genera un cambio en el comportamiento del periodo cardíaco y de los sistemas autonómicos. La evaluación pulmonar del recién nacido es uno de nuestros intereses. Este todavía es un proyecto por realizar. Y adicionalmente a estos, hemos evaluado dentro del Instituto Nacional de Pediatría proyectos que tienen que ver con hipotiroidismo,
hipotiroidismo al nacimiento, con reflujo y con adaptaciones a la vida extrauterina, que estos dos son proyectos que estarían en interés de seguir desarrollando. Bueno, todos, pero en esos todavía no hay mucho trabajado. Tenemos entonces dentro de estos los proyectos desde la separación instantánea del QRS fetal para poder generar una sincronización con el ultrasonido, el modelado del electrocardiograma en la superficie fetal a partir del electrocardiograma materno abdominal y torácico, de modo que tengamos una mejor respuesta del electrocardiograma fetal más completa. Ahorita tenemos básicamente el complejo QRS, es lo que detectamos. Los modelos de interacción cardiovascular y respiratoria, otra vez, pero ahora en este caso particular de la madre o del feto, o los cambios que van sucediendo a lo largo del desarrollo perinatal, del desarrollo del niño, del recién nacido, o del feto, del recién nacido o del infante. Y tenemos en ese sentido también la variabilidad cardiovascular materna y la onda de pulso en las patologías que les mencioné, los problemas hipertensivos del embarazo, en el síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina, la diabetes, el hipotiroidismo. El efecto de medicamentos sobre esa variabilidad. Y aquí hay una parte importante porque, bueno, muchos de ellos, o algunos de ellos están evaluados en el lado materno, o sea, qué es lo que sucede cuando la madre toma estos medicamentos, por poner un ejemplo, la levotiroxina en las madres hipotiroideas, entonces ver qué es lo que sucede en la madre, pero también ver lo que sucede en el feto. Entonces, ir viendo estos cambios, si estos medicamentos generan cambios en la variabilidad. La evaluación de la variabilidad cardiovascular en el puerperio, una vez que nace el bebé, otra vez hay todos estos cambios fisiológicos maternos, entonces evaluar cómo van sucediendo en la recuperación posterior al embarazo. La generación del espacio autonómico fetal en este caso, ya no el extrauterino que hablamos en el proyecto anterior, sino el fetal que tiene su compromiso adicional porque la evaluación es más complicada de las señales. La evolución del espacio autonómico en el recién nacido en particular, la caracterización del llanto en la adaptación a la vida extrauterina, la caracterización de los índices autonómicos fetales en distintas condiciones, como decíamos, la restricción al crecimiento intrauterino o en otros padecimientos, la evaluación del desarrollo autonómico en niños de bajo peso al nacer o que tuvieron restricción al crecimiento intrauterino, y otra vez el sistema de procesamiento que se va a aparecer en todos porque es un sistema que acoplaría, serviría para todos los proyectos. Y finalmente, en el caso de las mediciones del los sonidos respiratorios, la idea es contribuir al diagnóstico oportuno y seguimiento de enfermedades respiratorias mediante el análisis cuantitativo de los sonidos respiratorios. Mucho del análisis que se hace de sonidos respiratorios es cualitativo. El médico lo escucha y genera una evaluación a partir de eso. Aquí la idea es poder generar procesos cuantitativos que hagan que sea menos dependiente del observador los resultados que se obtengan. Desarrollar herramientas técnicas y procedimientos para el análisis de los sonidos respiratorios que faciliten interpretaciones fisiológicas y fisiopatológicas relacionadas con la mecánica ventilatoria y la estructura torácica y pulmonar. Acuérdense, siempre tenemos la altitud como una variable, como un aspecto ahí constante, que es recordar, y aquí hay distintos análisis. Análisis monocanal, es decir, con un único micrófono, análisis multicanal, poner muchos micrófonos en la espalda o en el tórax del sujeto para obtener los sonidos respiratorios y poder generar un mapa y de estos sonidos y generar entonces imagenología acústica a partir de este análisis multicanal. Por otro lado está el procesamiento de la función respiratoria y su clasificación dependiendo de todos estos análisis, ver dónde están las fuentes sonoras. Hay dos fuentes sonoras, hay más fuentes sonoras, pero las más importantes son las fuentes sonoras respiratorias, que no es una fuente, son distintas fuentes en distintos lugares, pero además de eso tenemos también el corazón y entonces poder identificar estas fuentes sonoras y poder generar análisis sobre ellas para generar discriminación, ver cuáles son los sonidos que se están generando en distintos lados, ubicar esas fuentes para determinar dónde está generándose. Hay fuentes, obviamente hay sonidos que son normales y hay sonidos que son anormales, y entonces poder identificar dónde están sucediendo.
y ella como una intersección con el proyecto anterior, la evaluación pulmonar del recién nacido a partir de los sonidos, como lo que había comentado del llanto. Bueno, pues esto es en una forma muy general lo que estamos trabajando en el Laboratorio de Fisiología Humana. Espero que les resulte muy interesante. Estamos completamente a su disposición, con mucho interés de participar y colaborar con todos ustedes. Esos son nuestros datos de contacto. Estamos nosotros trabajando continuamente, tanto con alumnos de licenciatura como de posgrado, en los proyectos que estamos realizando, y pues sean bienvenidos a preguntarnos, a participar en esto o en cualquier otra de las actividades de docencia, de difusión que realizamos. Muchísimas gracias y agradezco mucho al Simposio de Ciencias de la Salud por la invitación de participar. Me parece, como les decía al inicio, muy importante que en estos momentos colaboremos todos y participemos en estos eventos que tenemos, que son unos eventos que nos permiten integrarnos dentro de la comunidad UAM y sentámonos orgullosos de ser UAM. Muchas gracias.